Vamos a comenzar, ya son 20 estudiantes en el aula. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme, el móvil se mueve sobre una línea recta y además cuando es uniforme se mueve a velocidad constante. Entonces, si nosotros sabemos cuánta distancia recorrió en total, dividimos entre el tiempo que tardó en recorrer esa distancia y hallamos la velocidad. O si sabemos la velocidad, podemos predecir dónde va a estar el móvil después de cierto tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Despejando distancia. Si queremos saber distancia, el tiempo lo pasamos a multiplicar y vamos a saber qué distancia recorre en un determinado tiempo. ¿Ya? Si el, si el cuerpo, por ejemplo, si el cuerpo va, viene, tanto, aquí. Si el cuerpo va y luego vuelve, entonces la distancia total es la suma de las distancias que se han recorrido. Como es un movimiento rectilíneo uniforme, si el cuerpo va y vuelve, el desplazamiento solo es posición final menos posición inicial. ¿Ya? Pero la distancia total es la suma de todo lo que recorrió de ida más lo poco que recorre de vuelta. ¿Ya, jóvenes? Eso quería recordarles simplemente. Ahora sí, vamos a continuar con otro ejemplo. Vamos a ver el concepto de velocidad media. A veces un cuerpo va, va acelerando, va frenando, parte de acá, luego frena, pero no sabemos pues cómo estuvo en cada instante, a qué velocidad. Entonces, en esas ocasiones lo que se utiliza es el concepto de velocidad media. Y lo que se hace es dividir la diferencia de posición, delta X, entre el tiempo que tomó ese recorrido. ¿Ya? Por ejemplo, vemos aquí en esta imagen, un auto de carreras que en el tiempo igual a un segundo, su posición era aquí en este punto 1, X1, por ejemplo. Y en el tiempo 2, cuando el tiempo ya es 4 segundos, es el segundo tiempo. Este es el punto 1, el punto 2. Aquí tiene su tiempo 1, aquí tiene su tiempo 2. Aquí tiene su X1 y aquí tiene su X2. ¿Ya? Aquí parte cuando el tiempo es igual a 0. Cuando el tiempo inicial es igual a 0, parte acá. Después de un segundo está acá. Después de 4 segundos está acá. Estos 4 segundos se miden desde que partió de la salida, desde aquí. Ya, aquí es tiempo igual a 0. Aquí es tiempo igual a 1. Pasan 3 segundos más y el tiempo se vuelve tiempo igual a 4. El cronómetro no para de medir, ya no se detiene. Ni bien parte, comienzan a controlar. Aquí ya llegó en un segundo. Aquí en 4 segundos. ¿Listo? Entonces, el desplazamiento desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2, el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Esta delta X. La delta X de ahí arriba es desplazamiento. ¿Recuerdan? Lo vamos a escribir. Desplazamiento. ¿Tienes desplazamiento? Esta delta X es desplazamiento. Y el desplazamiento es igual a X final menos X inicial. ¿Listo?
vamos a continuar con este ejemplito. Ahora miren, ahora estamos en la recta de las X. Parte de X igual a 0, ¿bien? Cuando el tiempo es 1, llega a una posición 1 que vale 19 metros. 19 metros medidos desde acá. En un segundo avanzó 19 metros. Después, desde aquí hasta acá, desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2, transcurren 3 segundos. ¿Cómo sé eso? Es el delta t. Tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo final es 4, menos tiempo inicial 1, 3 segundos de incremento de tiempo o variación de tiempo. ¿Ya? Delta es incremento o variación. Generalmente no volvemos al pasado, así que es incremento. ¿Ya? Entonces, miren lo que les decía, delta x, el desplazamiento, es x final menos x inicial. X2 menos x1. Esa diferencia son 258 metros. Este es el x1 cuando el tiempo es un segundo. El x2 cuando el tiempo son 4 segundos. El delta t es tiempo final menos tiempo inicial. 4 menos 1, 3 segundos es el delta t. El delta x, el desplazamiento es x final menos x inicial. Aquí está el x final, aquí está el x inicial. Entonces, para este caso, miren, el auto partió desde cero. Arrancó y cada segundo va acelerando, va acelerando. La cuestión es que cuando pasa un segundo ya avanzó 19 metros, pero cuando pasa, si hubiera sido a velocidad constante, 19 metros por segundo, para saber en qué posición estaría a los 4 segundos, multiplicamos 19 por 4, serían 76, pero no está a velocidad constante, porque aquí tenía velocidad cero, luego fue acelerando, llegó hasta acá, siguió acelerando hasta su velocidad máxima, de tal manera que en 4 segundos ya había recorrido 277 metros. ¿Ya? Entonces, X es positiva a la derecha del origen y negativa a la izquierda del origen. Cuando el auto se mueve hacia la posición de X positivo, el incremento, el desplazamiento va a ser positivo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que vamos a tener X final menos X inicial, el delta X, ¿no? X final 277 menos X inicial 19 metros. ¿Por qué le pongo aquí X inicial y no acá? Porque aquí sabemos que el tiempo es cero, pero, la posición es cero. Pero aquí nos dicen, para el tiempo 1 de un segundo, x1 vale 19 metros. Entonces, en este tramo estamos calculando, ya desde el punto 1 hasta el punto 2. El punto 1 vale x1 igual a 19 metros. El punto 2 vale x2 igual a 277 metros. Entonces, la velocidad media se escribe v minúscula con una rayita arriba. No tiene flecha, solo es una rayita. Eso es media, velocidad media, la velocidad promedio. ¿Qué se hace? Se resta. Posición final menos posición inicial, eso es desplazamiento. Desplazamiento sobre tiempo. La velocidad media nos indica desplazamiento sobre tiempo. Si este auto hubiera ido hasta acá en 4 segundos y hubiera vuelto hasta acá en unos 2 segundos más, entonces la velocidad media no nos importa que haya ido hasta Villamontes y luego haya vuelto hasta Caiza. La velocidad media dice, no sé, no me interesa que haya ido a dar vueltas, que se haya perdido. Ha recorrido de aquí a Caiza 20 kilómetros o 30 kilómetros y lo hizo en 1 hora y media. Entonces divide, ¿no? El tiempo entre 1 hora y media. Kilómetros, perdón. 30 kilómetros entre 1 hora y media son unos 20 kilómetros por hora. ¿Ya? 20 kilómetros por hora. Pero en cambio, si yo hubiera dicho cuál es la velocidad si hubiera ido hasta Villamonte, son 100 kilómetros. Y volver hasta Caiza, son 70 kilómetros más. 170 kilómetros entre 1 hora y media son 50 o 67 kilómetros por hora. Esto es distinto. Esa velocidad hubiera sido de 67 kilómetros por hora para ir a Villamontes y volver hasta Caiza en 1 hora y media.
pero la velocidad media solo nos dice desplazamiento entre incremento de tiempo. Para ese auto que va a Villamontes y vuelve en 1 hora y media y llega hasta Caiza, su desplazamiento es X final, 30 menos X inicial de Yacuiba 0, 30 kilómetros. ¿Está entendido ese ejemplo que les estoy dando, jóvenes? La velocidad media solo toma desplazamiento entre incremento de tiempo o variación de tiempo. ¿Ya? Necesito recuérdenlo. Velocidad media es desplazamiento entre tiempo. El tiempo que nos toma realizar ese desplazamiento. Vayan copiando esta diapositiva. Les voy a dar un minutito para que copien. Si tienen alguna duda me dicen, por favor. ¿Ya? Acá en esta imagen lo que podemos observar es el movimiento. Representamos aquí el X sobre el eje Y, pero no es que el auto va a ir subiendo hacia el cielo, ¿ya? Generalmente ustedes saben que las funciones se representan la variable independiente sobre el eje X, sobre el eje horizontal, y la variable dependiente sobre el eje vertical. Aquí la posición varía en función del tiempo. La posición varía en función del tiempo. Aquí lo que tenemos es la posición en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, para un tiempo de 1 segundo, el cuerpo está en x1, que vale 19 metros. Para un x, de, para un tiempo de 4 segundos, la posición es 270 y algo de metros, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero que observen es que el móvil se desplaza o se mueve en este sentido. Esta es la gráfica del desplazamiento del cuerpo. Y lo que tenemos acá es la velocidad neta, la pendiente, el punto que une estos dos. ¿Ya? La tangente. Desplazamiento entre tiempo. Incremento de desplazamiento entre incremento de tiempo. Esa división es la velocidad. ¿Listo? Vayan copiando esto ahí, por favor, de estas anotaciones. No vamos a usar mucho estas gráficas, pero es importante que las conozcan. ¿Ya? Para un desplazamiento largo sobre el eje X, la velocidad media del objeto, velocidad media de X, es igual a la pendiente de la línea que conecta los dos puntos de la gráfica, ¿ya? Estos dos puntos de la gráfica posición respecto del tiempo. Esta de azul es la gráfica posición respecto del tiempo, ¿ya? Y la pendiente es la inclinación, es la tangente del ángulo de inclinación delta X entre delta Y. ¿Listo? Vayan copiando esa diapositiva, por favor. Copiándola, yo voy a poner pausa. En esta tabla tenemos velocidades para tener unas referencias. Los caracoles que son muy, muy lentos avanzan a 1 milésima de metro por segundo. ¿Cuánto es 1 milésima de metro, jóvenes? 1 centésima es 1 centímetro. 1 milésima es 1 milímetro. 1 milímetro por segundo. Ustedes cuentan uno y un caracol avanza una rayita de la regla. Cuando una persona camina rápido, avanza 2 metros por segundo. Eso es cuando camina rápido. Cuando camina lento es más o menos 1 metro. La persona más rápida del mundo corre a 11 metros por segundo. Si quieren convertir eso a kilómetros por hora, multiplican por 3.6 y serían casi 40 kilómetros por hora. El guepardo, el chita, corriendo para cazar a su presa, corre a 35 metros por segundo. Si quieren multiplicar eso por 3.6, ¿por qué les digo por 3.6? Porque hacemos los factores de conversión. ¿Ven? Aquí el hombre más rápido del mundo. 11 metros por segundo. Por, voy a escribir. Metros está arriba, así que para eliminarlo lo voy a escribir abajo. Entonces abajo yo voy a poner 1000 metros. ¿1000 metros a cuánto equivale?
a 1 kilómetro. Después, por segundos está abajo, voy a escribirlos arriba. ¿Cuántos segundos hacen una hora, jóvenes? 3600. Una hora son 3600 segundos. Estamos aplicando factores de conversión y miren, para convertir de metros por segundo, a ver, metro, segundo que está en el denominador se va con este segundo del numerador y nos va a quedar simplemente en kilómetros por hora. Miren, 1 por 3600, ¿cuánto es? Jóvenes. Jóvenes. 3600. Ya, ahora 1000 por 1. 1000. 1000 nomás. Ahora, 3600 entre 1000, ¿cuánto es? 3.6. Entonces, si ustedes quieren convertir de metros por segundo a kilómetros por hora, simplemente tienen que multiplicar por 3,6 y van a tener el resultado en kilómetros por hora. ¿Han entendido? Entonces, 11 por 3,6, ¿alguien lo puede multiplicar? No me hagan multiplicar, por favor. Necesito 39,6. ¿Ven? 39.6. Yo les dije casi 40, ¿no es cierto? Entonces, estos nos sirven de referencia. Se ve poquito en metros por segundo, pero como para convertir a metros por hora a kilómetros por hora, para convertir de metros por segundo a kilómetros por hora hay que multiplicar por 3,6. Entonces, cuando se convierte a kilómetros por hora se vuelve más grande. 3 veces y media más grande. Entonces, 35 metros por segundo es la velocidad del guepardo cuando está corriendo. Si multiplicamos por 3,6, ¿cuánto sale? A ver, jóvenes, ¿cuánto sale? 35 por 3,6. 126. 126 kilómetros por hora. Entonces es veloz, ¿no? Un auto cuando va de aquí a Villamontes va a 100 kilómetros por hora aproximadamente. El guepardo le saca 26 kilómetros. Ya, entonces miren, el automóvil más rápido del mundo, ¿cuánto? A ver, díganme rapidito, ¿cuánto creen que es? Así mentalmente, ¿cuánto creen que es? Más de 1000 kilómetros por hora, ¿cuánto es? 1227,6. 1227,6 kilómetros por hora. Veloz, ¿no? Un auto. ¿En cuántos minutos llega este auto a Villamontes, jóvenes? En unos 5 minutos. ¿No ve? En unos 5 o 7 minutos. Eso si la carretera fuera recta. Porque esta velocidad debe ser en línea recta. En cambio, en curvas tiene que frenar sí o sí, porque si no se va recto, se choca o se embarranca. ¿No ven? Pero de todos modos, en las líneas rectas este automóvil iría muy rápido. Muy, muy rápido. 500 kilómetros por hora es el movimiento aleatorio de las moléculas del aire. No las vemos, son partículas tan chiquitas que no las vemos, pero son 500 metros por segundo. Eso por 3,6, ¿cuánto es? Son casi 2000 kilómetros por hora. El avión más rápido del mundo viaja a 1000 metros por segundo, es decir, 3600 kilómetros por hora. ¿Ustedes saben cuál es la distancia desde Santa Cruz hasta Buenos Aires? ¿Cuál será la distancia? A ver, la velocidad del avión más rápido. Estos son aviones supersónicos, aviones de caza, no son aviones comerciales. Un avión comercial debe estar más o menos a esta velocidad, unos 341, 500 o 600 kilómetros por hora. ¿Ya? Ustedes han viajado alguna vez de aquí, de Yacuiba a Tarija, tarda unos 25 a 30 minutos. Son 300 kilómetros más o menos de aquí hasta Tarija. 300 kilómetros. Para que lo hagan 25 minutos, ¿a qué velocidad creen que va?
A ver, traten de calcular ahorita. Si tarda media hora y son 300 kilómetros, la velocidad del avión es de unos 600 kilómetros por hora. 600 kilómetros en una hora, entonces en media hora 300 kilómetros, ¿no es cierto? Pero este va a 1000 metros por segundo, este va a 3600 kilómetros por hora, 6 veces más rápido. Este avioncito de Yacuiba a Tarija llega en 5 minutos. Los satélites que dan la vuelta alrededor del planeta, 3000 metros por segundo, es decir, 10.000 kilómetros por segundo, digo por hora. El electrón de un átomo de hidrógeno, 2 millones de metros por segundo, eso multipliquen por 3.6, son 7,2 millones de kilómetros por hora. La luz en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo. Eso conviértalo en hora, es mucho más grande todo. ¿Ya? Espero que ya se hayan copiado esta tablita de velocidades de referencia o magnitudes típicas de la velocidad. Ya, terminen de copiarlo. Voy a poner pausa un ratito. Un minutito nada más, terminen de copiar. Vamos a ver este otro ejercicio de velocidad media. Velocidad media es desplazamiento sobre tiempo. Y desplazamiento es delta x, es decir, x final menos x inicial. Siempre que vean esta delta es final menos inicial, entre delta tiempo o variación del tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, tenemos lo siguiente. Cuando uno de los siguientes viajes en automóvil dura 1 hora, la dirección X positiva es hacia el este. ¿Ya? Perdón, cada uno de los siguientes viajes en automóvil dura 1 hora. Un automóvil A viaja 50 kilómetros al este. 50 kilómetros al este es positivo, ¿no es cierto? Un automóvil B viaja 50 kilómetros al oeste, hacia la izquierda. Entonces, su desplazamiento es negativo. El automóvil C viaja 60 kilómetros al este, luego se da la vuelta y viaja 10 kilómetros al oeste. Es decir, 60 kilómetros van positivo y 10 kilómetros negativo. El automóvil D viaja 70 kilómetros al este. 70 kilómetros al este. El automóvil E viaja 20 kilómetros al oeste, hacia la izquierda, luego da la vuelta y viaja 20 kilómetros al este. Ahora, de estos 5 automóviles, el A, B, C y D, y E, tienen que clasificar los 5 viajes en orden de la velocidad media, de más positivo a más negativo. ¿Cuál tiene mayor velocidad media y cuál tiene menor velocidad media? ¿Ya? Entonces, vayan viendo cuál es la velocidad media de cada uno de ellos. ¿Cómo se halla la velocidad media? Delta X entre delta T. ¿Cuál de estos incisos quisieran que haga con ustedes? Jóvenes. Después el inciso B, ¿qué viajes, si es que hay, tienen la misma velocidad media? Velocidad media es desplazamiento entre variación de tiempo. ¿Para qué viaje, si hay velocidad media, esa velocidad media es igual a 0? Esas 3 preguntas, jóvenes. ¿Para cuál quieren que calculemos la velocidad media? ¿La tercera? Y ya, 30. para el tercer caso. Vamos a escribir. Aquí está. Para este caso vamos a hacer. Dice, viaja 60 kilómetros al este. Ya, 60. Digamos que parte acá. Digamos que ese es el punto cero. Ese es cero. ¿Ya? Entonces, nuestro automóvil C viaja 60 kilómetros al este.
1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No es cierto? 3, 4, 5, 6. Después dice, se da la vuelta y viaja 10 kilómetros al oeste. Aquí se da la vuelta y 10 kilómetros al oeste. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo lo hacen? Todos los autos viajan durante una hora. Una hora. ¿Ya? Entonces, en una hora este automóvil fue 60 kilómetros, volvió 10 y terminó acá. ¿Ya? Terminó ahí. ¿Qué nos piden? Clasificar en orden la velocidad media. Es decir, nos están pidiendo, señores, calculen la velocidad media de cada auto. ¿Ya? Y después ordenen cuál tiene mayor velocidad media, cuál es el más positivo y así hasta el más negativo. ¿Ya? ¿Cuál sería la velocidad media de este auto? Sería velocidad media, ahorita le pongo la rayita, es igual a delta X entre delta T. Desplazamiento sobre variación del tiempo. Entonces yo voy a hacer con este color, un poco más delgadita la línea. Delta X es desplazamiento entre delta T, también es desplazamiento. A la línea de quebrado. Entonces voy a, me falta aquí poner velocidad media, una rayita nomás, no es flecha. Entonces la velocidad media es igual a desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento? Posición final menos posición inicial. Esto es X final. Y este es mi X inicial para este inciso. ¿Ya? Delta X es X final menos X inicial. ¿No es cierto? Delta X es X final menos X inicial. Delta T, ¿cuánto será tiempo final? ¿Cuánto será tiempo inicial? ¿O cuánto es delta T, jóvenes? ¿Cuánto es la variación del tiempo? Para el inciso C. ¿O no nos dice? ¿Qué opinan? ¿No lo dice? ¿No está subrayado en la primera línea del ejercicio? Una hora. Una hora. Entonces, para todos el delta T es una hora. Tiempo final menos tiempo inicial igual a una hora. ¿Ya? Para toditos es el mismo. Ese es el incremento de tiempo. Podemos decir una hora o tiempo final una hora, tiempo inicial 0, una hora menos 0 es una hora menos. ¿Ya? Entonces vamos a continuar y vamos a escribir la velocidad media es igual. X final menos X inicial. ¿Cuánto vale X inicial? 0. ¿Cuánto vale X final? 50. Porque va 60 y se vuelve 10, entonces es 50. A ver, desplazamiento. Es posición final menos posición inicial. 50 menos 0 dividido entre una hora. Y la velocidad media, ¿cuánto será? Le voy a poner así para decir que es velocidad del inciso 3. ¿Ya? Es igual a ¿cuánto? 50 kilómetros por hora. Ya está. ¿Listo? La velocidad media para el inciso 3 es de 50 kilómetros por hora. Y así tienen que calcular para cada caso. X final menos X inicial entre tiempo final menos tiempo inicial
Para todos estos ejercicios, el delta t vale 1. Una hora. ¿Ya? El incremento en el tiempo es una hora. El desplazamiento, delta x, es x final menos x inicial. ¿Cómo hacemos x final? Es como en el cacho. Lo que se ve se anota. No nos importa si fue, volvió a ir, volvió a regresar. No. El desplazamiento es posición final menos posición inicial. ¿Quieren que haga uno más? Sí, Ya. Voy a hacer Sí. el 2. ¿Listo? Voy a hacer el 2. Pero quiero hacer... Ya. Entonces, para el inciso B vamos a hacer. Para el inciso 2. El vehículo viaja 50 kilómetros al oeste. Velocidad media 2 vamos allá. Delta X es X final menos X inicial entre tiempo, que es una hora. Entre una hora. ¿Ya? Ahí está. Y vamos a ponerle la línea de quebrado y también velocidad media sub 2. Ahora, ¿cuál será X final? Vamos a colocar velocidad media 2, va a ser X final, ¿cuánto vale? Nos dice 50 kilómetros al oeste. Entonces voy a pintar 50 kilómetros al oeste con el color verde este. 50 kilómetros al oeste, se va hacia allá 50 kilómetros. ¿Ya? 1, 2, 3, 4 y 5. 50 kilómetros al oeste. A ver, X final, ¿cuánto va a ser? Jóvenes. menos 50. ¿Por qué menos 50? Está para el lado de... Porque a la izquierda del 0 es negativo. Menos 50. Menos. ¿Cuánto es posición inicial? 0. 0. Listo. Ahora el tiempo es una hora. ¿Ven? Voy a poner las rayas. Están. Y continuamos. Entonces, velocidad media 2 va a ser igual a menos 50 menos 0, ¿cuánto es? Menos 50. Menos 50 nomás. Entre 1 es menos 50. Entonces, la velocidad media 2 es menos 50. No son pasteles, son kilómetros por hora, así que le voy a poner kilómetros por hora. Ya está. Ese entonces es el inciso 2. ¿Ya? El inciso 3, aquí está. Ahora necesito que ustedes hagan de los demás y que los ordenemos. ¿Listo, jóvenes? Necesito que los ordenemos. Después, cuáles tienen la misma velocidad media y qué viaje tiene velocidad media igual a 0. ¿Listo? Algunos 3 minutitos para esto, no tarden mucho. ¿Ya? Vayan resolviendo. La velocidad del automóvil A es 50 kilómetros por hora. La velocidad del automóvil B es menos 50 kilómetros por hora. Voy a escribir aquí, velocidad de B es igual a menos 50 kilómetros por hora. Este es del vehículo B. Del vehículo C
es igual a 50 kilómetros por hora. Positiva también. Velocidad del automóvil D, ¿cuánto es, jóvenes? 70 y 70 kilómetros por hora. 70 kilómetros por hora. Muy bien. Del E, velocidad de E, 0 kilómetros por hora. 0 kilómetros por hora. ¿Es cierto? Ahora, ordenemos. Obviamente todas estas tienen su raíz encima, ¿ya? Velocidad media, velocidad media, velocidad media, velocidad media y velocidad media. Entonces tenemos que clasificar. Velocidad media de A igual a 50 kilómetros por hora. Punto y coma. Velocidad media de quién sigue. De C, ¿no es cierto? Es igual a 50 kilómetros por hora. ¿Quién sigue? 50. No, el primero es este. Tenemos un ganador. Velocidad de D es igual a 70 kilómetros por hora. Ahora sí está ordenado en orden descendente, de más positivo a más negativo. Después, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue, jóvenes? Velocidad de E. Velocidad de E, pero no es primero la de B. Dice al más negativo y B es menos 50. Exactamente. Velocidad de E es igual a 0 kilómetros por hora. Y velocidad de B es igual a menos 50, ¿verdad? Menos 50 kilómetros por hora. Ahí están entonces, ordenados de más negativo a más positivo. De mayor a menor. ¿Ya? 70, 50, 50, 0 y menos 30. ¿Cuáles tienen la misma velocidad? Velocidad media de A es igual a velocidad media de C. Y todo eso es igual a 50 kilómetros por hora. ¿No es cierto? ¿Hay alguna que es igual a 0? Velocidad de E. 0 kilómetros por hora. ¿No es cierto? Ahí está resuelto entonces ese inciso. ¿Todos hicieron así, jóvenes? sí, Ya, ya. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Sáquenle captura de estas respuestas. Y ahorita continuamos. Voy a borrar todo ahora. Ahora, hasta ahí hemos visto movimiento rectilíneo uniforme y también la velocidad media. La velocidad media es desplazamiento entre variación del tiempo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el movimiento rectilíneo variado. Cuando hay variación en la velocidad, puede que ir acelerando y frenando. Ahí surge un concepto que es la aceleración. La aceleración es un vector, es decir, tiene magnitud, dirección y sentido, que representa el cambio de velocidad o incremento de velocidad eh, en un determinado tiempo, ¿ya? O a lo largo de un determinado tiempo. Por ejemplo, un automóvil que aumenta la velocidad desde 0 hasta 80 kilómetros por hora está acelerando. Tiene que haber aceleración. La aceleración indica cuánto aumenta la velocidad cada segundo. Si la aceleración fuera 5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué significa? Voy a poner acá. Indica qué tan rápido cambia o aumenta o disminuye la velocidad. Aceleración igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Ese segundo, imaginen que está arriba, ¿ya? 5 metros por segundo al cuadrado significa significa que cada segundo la velocidad aumenta
5 metros por segundo. ¿Qué significará? Si parte de 0, ¿cuánto va a ser su velocidad dentro de un segundo? ¿Se ubican? Miren, partimos de 0. Aquí está. Cuando el tiempo es 0, velocidad igual a 0. Cuando el tiempo es igual a 1, ¿cuánto será su velocidad? 5 metros por segundo. Cuando el tiempo es 2, velocidad es igual a... Si en el segundo 1 era 5 metros por segundo, en el segundo 2 va a ser 5 metros por segundo más otros 5. Va a ser 10 metros por segundo. ¿Ya? En el tiempo igual a 6, velocidad va a ser igual a 30 metros por segundo. Y así, cada segundo la velocidad va a aumentar esta cantidad, 5 metros por segundo. De aquí lo sacamos. 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, cada segundo. Por eso esto es segundo al cuadrado, la aceleración. Es cada segundo, ese cuadrado nos dice cada segundo la velocidad aumenta en metros por segundo. Cada segundo la velocidad aumenta 5 metros por segundo. Eso es para una aceleración. Ya, para una aceleración constante, para un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero por el momento solo estamos viendo que movimiento rectilíneo variado, que va a haber aceleración, que va a haber incremento de velocidad. Si estaba yendo a 5 kilómetros por hora y viene un auto y me quiere chocar, acelero y me voy a 20 kilómetros por hora. ¿Ya? O si hay un peatón cruzando la calle y voy a 80 kilómetros por hora, voy a frenar hasta 0 kilómetros por hora. ¿Para qué? Para no pisarlo al peatón. ¿Ya? Entonces, eso es incremento de velocidad en función del tiempo. ¿Qué tan rápido cambia la velocidad? ¿Listo? Entonces, para el movimiento rectilíneo variado, no es una aceleración constante. Puede acelerar, frenar, acelerar, frenar, acelerar, frenar, acelerar, frenar o ir de retro. ¿Ya? Va el automóvil acelerando, se para y ahora va de retro y va acelerando más rápido. O va el automóvil, da la vuelta y ahora regresa. ¿Listo? Entonces, esas situaciones pueden ocurrir. Voy a salir de las anotaciones y vamos a continuar. Mientras que la velocidad indica qué tan rápido cambia la posición. Velocidad es distancia sobre tiempo o velocidad media es delta X sobre delta T. Cambio de posición respecto del tiempo. ¿Ya? En cambio, la aceleración nos indica cambio de velocidad respecto del tiempo, jóvenes. Para movimientos unidireccionales, es decir, en una sola dirección o una sola dimensión, en una línea recta, el signo de la aceleración indica el sentido del vector. Si la aceleración es positiva, indica que el cuerpo se está moviendo o está incrementando su velocidad hacia el eje positivo. Si la aceleración es negativa, indica que está incrementando hacia el otro lado. ¿Ya? Pero miren, nosotros vamos a Villamontes y vamos a decir dirección positiva. Los que vienen de Villamontes hacia Yacuiba van a decir nosotros estamos yendo en dirección positiva. Generalmente en estos movimientos en la cinemática, el positivo va a ser el lado hacia el que está yendo el vehículo o el móvil u objeto. ¿Ya? Si se está desplazando hacia la derecha, le ponemos que ese es el lado positivo. ¿Ya? Eso nada más. A ver, terminen de copiar esta diapositiva un minutito y vamos a continuar. Entonces, hay dos aceleraciones, una aceleración media y una aceleración instantánea, al igual que en la velocidad y velocidad media, velocidad instantánea y rapidez. La aceleración media o aceleración promedio es el cambio total de velocidad dividido entre el tiempo que le tomó realizar ese cambio. ¿Por qué? Porque no podemos ir midiendo cada segundo cuál es la aceleración de un cuerpo. ¿Ya?
Entonces, la aceleración promedio es delta V entre delta T. ¿Qué es delta V? Velocidad final menos velocidad inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. Sí podemos medir. Cuando un automóvil sale de la partida, podemos pararnos a 10 metros y controlar cuántos segundos tardó. Y al final también otra persona, otro colega puede estar con otro cronómetro y controlar cuánto tiempo tardó. Ahí tendríamos tiempo final, tiempo inicial, velocidad final, velocidad inicial. La aceleración entre ese tramo va a ser velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Aceleración media o aceleración promedio es variación de velocidad entre variación de tiempo. ¿Listo? Aceleración promedio es variación de la velocidad respecto del tiempo. La aceleración instantánea a esto le aplica límites y le aplica el concepto de derivada, que dice que cuando el tiempo es infinitamente pequeño, es un infinitésimo, se aplica esta fórmula. Incremento de velocidad respecto al tiempo cuando el incremento de tiempo se aproxima a ser cero, es decir, el límite de delta t igual a cero del incremento de velocidad respecto del tiempo. Eso no es nada más ni nada menos que la fórmula de la derivada. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Esa es la aceleración instantánea. Ustedes ya han llevado cálculo, ¿no es cierto, jóvenes? Han llevado derivadas integrales en cálculo 1. Sí, licenciado. Muy bien, ahorita les voy a dar una pregunta. Si la velocidad de un cuerpo está dada por... Estos son problemas de ingeniería. Ya no son problemas de colegio. Ingeniería, voy a poner este color un poquito más grande. Si la velocidad de un cuerpo está dada por la siguiente ecuación, velocidad igual a 3 tiempo al cuadrado más 2t menos 5, 2t menos 5, ahí está. Este 2 es cuadrado, ¿ya jóvenes? Eso lo entienden, ¿no es cierto? Si esta es la velocidad del cuerpo, mis preguntas son, inciso A, hallar la velocidad instantánea del cuerpo para t igual a 3 segundos. Segundo. T igual a 0. ¿Ya? A ver. Entonces, ¿qué haríamos? Primero, para hallar la velocidad, para hallar la aceleración instantánea, si esta es la velocidad instantánea, tenemos que derivar. Y derivamos, ¿no es cierto? Esto está para escribir. Aceleración es igual a derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, aceleración es igual. Derivamos esta ecuación. 3t al cuadrado, derivada de esa expresión, ¿cuánto queda? 6T. 6t, no me quiso escribir 6. El 3 del exponente baja a multiplicar al numerador, se vuelve 3 por 2, 6t, ¿no es cierto? 6t. Más, derivada de 2t, ¿cuánto es? 2 y 2. Y derivada de menos 5, 0. 0. Y ahí termina. La aceleración instantánea es 6t más 2. Pero yo les estoy preguntando para tiempo igual a 3, para tiempo igual a 1, para tiempo igual a 0. ¿Qué hay que hacer? Simplemente reemplazamos acá
Esta ya es nuestra fórmula de aceleración en función del tiempo. Aceleración instantánea para cada tiempo. Cuando el tiempo sea 0, ¿cuánto será la aceleración? 2. 2. Entonces, reemplazamos valor. ¿Cómo quieres tú? Reemplazamos valor. Tiempo igual a 0. Entonces, aceleración es igual a 6 por 0, 0, más 2, 2. Cuando el tiempo es 0, la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Ahora reemplazamos para t igual a 1. 6 por 1. 6 por 1, jóvenes. 6. 6 más 2. 8. Para 3 segundos, aceleración de 3 segundos es igual. 3 por 2, digo 3 por 6, 18 más 2, 20 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esa manera se puede calcular la aceleración instantánea. Para eso necesitamos la fórmula de la velocidad, que puede ser una expresión de esta forma. Entonces, lo único que se hace para hallar la aceleración instantánea cuando se tiene la fórmula de la velocidad instantánea es derivar. Derivamos respecto del tiempo. Va a ser una ecuación que no va a ser y en función de x, va a ser velocidad en función del tiempo. Entonces, derivamos respecto del tiempo. Derivamos velocidad respecto al tiempo y esa es nuestra ecuación de la aceleración. Miren, a partir de esta fórmula de la velocidad, la ecuación de la aceleración es derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y ahí está. Derivada de v respecto de t es aceleración. Derivada de esta expresión respecto del tiempo, nos queda esta expresión. Luego reemplazamos los distintos tiempos y hallamos la aceleración para 0 segundos, la aceleración para 1 segundo, la aceleración para 3 segundos. ¿Ya, jóvenes? Entonces esto es muy bonito porque se aplica la fórmula de, perdón, se aplican las derivadas. Y tampoco se tienen derivadas muy complicadas. ¿Ya? Hasta ahí vayan copiando porque enseguida voy a borrar estas anotaciones. ¿Listo, jóvenes? Entonces, para este otro ejemplo que acabo de escribirles, miren, tenemos una velocidad inicial de 10 kilómetros por hora, una velocidad final de 50 kilómetros por hora, y el móvil pasa de velocidad inicial a velocidad final en un tiempo de 1 hora. Entonces, la aceleración va a ser delta V entre delta T, incremento en la velocidad respecto al cambio de tiempo. La aceleración media va a ser velocidad final menos velocidad inicial entre 1 hora. No es solo 1, es entre 1 hora. Velocidad final menos velocidad inicial es 50 menos 10. Aquí adentro son 50 kilómetros por hora menos 10 kilómetros por hora. Nos da 40 kilómetros por hora. Dividido entre 1 hora, la aceleración media es 40 kilómetros por hora al cuadrado. Ya para ese ejemplo. Entonces, la aceleración media y aceleración instantánea son fáciles de encontrar. Eso se da cuando el movimiento es rectilíneo uniforme. Digo, rectilíneo variado. No dice que sea uniformemente variado, no dice que sea uniforme. ¿Listo? Vayan copiando. Vayan terminando de copiar. Ya saquen una captura. Voy a borrar y voy a proyectar unas definiciones más. ¿Ya? Saquen una captura.
A ver, aquí hay otro ejemplo de la aceleración promedio. Entonces, veamos. Voy a borrar las anotaciones. Veamos este ejemplo. ¿Listo? Un automóvil acelera a lo largo de un camino recto desde el reposo. ¿Qué significa reposo, jóvenes? ¿Cuánto es la velocidad en el reposo? 0. 0 kilómetros por hora. No tiene movimiento. Entonces acelera desde velocidad 0 hasta 75 kilómetros por hora en 5 segundos. ¿Cuál será su aceleración promedio? ¿Podemos calcular o no? A ver, díganme, ¿se podrá calcular? ¿Por qué no se puede, Jesús? ¿Por qué no se podrá? Se Bueno, tendría que convertir a las mismas unidades. exactamente. Tenemos que convertir a las mismas unidades para poder resolver, porque así no podemos trabajar. Pero cuando convirtamos en las mismas unidades, ¿cómo podríamos calcular la aceleración promedio? Aceleración promedio es incremento de la velocidad entre incremento del tiempo, ¿no es cierto? Ahí tenemos nuestro cuerpo, nuestro automóvil, que parte desde el reposo, por eso su velocidad inicial es 0. Su tiempo inicial es 0, porque parte desde el reposo. Entonces comenzamos a controlar desde que comenzó a partir. Cuando tiene una velocidad, cuando tiene un tiempo recorrido de 1 segundo, la velocidad es de 15 kilómetros por hora. Cuando el tiempo es de 2 segundos, la velocidad es de 30 kilómetros por hora. Y cuando el tiempo es igual a 5 segundos, la velocidad es de 75 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, no nos interesa lo que ha ocurrido aquí al medio. Nos interesa para saber la aceleración media, simplemente velocidad final menos velocidad inicial. Y todo eso dividimos entre el tiempo. Ahora, la velocidad la podemos llevar a metros por segundo o el tiempo a horas. ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Llevar la velocidad a metros por segundo o estos 5 segundos llevarlo a horas? Ahora, dice. No, porque miren, Los 75 a segundo y 5 segundos a horas va a ser 5 entre 3600, va a ser 0,00 y va a ser mucho decimal. En cambio, 75 kilómetros por hora es más fácil llevar a segundos, solo hay que dividir entre 3,6, ¿ya? Entre 3,6 y va a ser mejor el resultado. La aceleración aquí dice de 15 kilómetros por hora sobre segundo. Aquí facilito lo han dividido la velocidad de 75 kilómetros por hora entre 5 segundos. Salió 15 kilómetros por hora por segundo. Pero nosotros no mezclemos así. Hagamos bien el ejercicio. Lo vamos a hacer con ¿ya? Entonces, para empezar, nosotros vamos a convertir 75 kilómetros por hora. Lo vamos a convertir con factores de conversión. Se multiplica por, ya les dije, cuando pasamos de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplicamos por 3,6. Cuando queremos convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, se divide entre 3,6. Ahorita se los voy a demostrar. Kilómetros está arriba, así que tendría que colocarlos abajo. 1 kilómetro son 1000 metros. Por. Ahora, la hora está abajo, tendría que colocar arriba 1 hora, son 3600 segundos. Vamos a ver a qué se reduce esto. Ahí está, ahí está. El kilómetro del denominador se va con el kilómetro del numerador. La hora del denominador con la hora del numerador. Y al final de cuentas, se vuelve 75 por
1000 entre 3600 es 1 entre 3600. ¿Ya? ¿Qué cosas? Metros por segundo. ¿Ya? Si ustedes una expresión que está en kilómetros por hora quieren llevar a metros por segundo, lo único que tienen que hacer es dividir. ¿Listo? 75 entre 3600 y nos va a dar el resultado. ¿Alguien ha sacado, jóvenes? 75, perdón. 1000 entre 3600 es 1 entre 3,6. Ahí. ¿Ya? 1000 entre 3600 es 1 entre 3,6. Entonces, para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, simplemente hay que dividir 75 entre 3,6 y ahí vamos a tener en metros por segundo. A ver. 75 entre 3,6. 20,83 metros por segundo. Velocidad final es igual a 20,83 metros por segundo. Ya está. Ahora, aceleración promedio es delta V entre delta T. Aceleración promedio es velocidad final menos velocidad inicial. Todo eso entre tiempo. El tiempo ya sabemos que son 5 segundos. Estamos buscando aceleración promedio, por eso la regla. Entonces, aceleración es igual a 20,83 entre 5 segundos. 20,83, aquí está, metros por segundo, entre 5 segundos. Esto es igual a 4,16. ¿Está bien o no está bien? 20,83 entre 5, 4,16, 17. 4,17 metros por segundo. Y como el segundo está en el denominador, segundo al cuadrado. Esa es la aceleración promedio, jóvenes. Simplemente nos falta colocarle aquí las raíces. ¿Ya? 20,83 entre 5, los números dividimos y sale 4,17. Metros por segundo entre segundo es metros sobre segundo al cuadrado. Y ese es el resultado de la aceleración promedio medida en metros por segundo al cuadrado. Aquí lo han hecho 15 kilómetros por hora cada segundo. Cada segundo aumenta 15 kilómetros por hora. Aquí cada segundo aumenta 4,17 metros por segundo. Es el mismo resultado, solo que expresado en distintas unidades. Aquí vamos a terminar, jóvenes, pero si tienen alguna duda me dicen ahorita. Aquí vamos a terminar, vayan copiando, sáquenle una captura a esta pantalla, por favor. Sáquenle una captura a esta pantalla. Es muy importante que sepan manejar los factores de conversión para resolver problemas, ¿ya? Saquen una captura ahora. La velocidad y aceleración. La aceleración indica qué tan rápido cambia la velocidad y la velocidad indica qué tan rápido cambia la posición. Ambas siempre están divididas entre tiempo. Les voy a dejar estas preguntas. Jóvenes. Pero primero voy a borrar para que no estorbe. Si la velocidad de un objeto es 0, significa que la aceleración es 0. Si la aceleración es 0, significa que la velocidad es 0. Piensen en algunos ejemplos. Y con esto terminamos la clase de hoy. ¿Ya? Resuélvanlo esto para el día viernes. Resuélvanlo para el día viernes. Yo les voy a dar un foro y ahí lo van a responder. ¿Ya? Aquí terminaríamos, jóvenes.